Jesús nos lo advierte claramente en Mateo 7:21, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así es, no es suficiente decir que creemos, nuestras vidas deben reflejar la voluntad de Dios. 1. Los incrédulos. El primer grupo es el de los incrédulos. Estas son las personas que no creen en Jesucristo, en su nacimiento, muerte, sepultura y resurrección. La Biblia es clara en que la fe en Jesús es absolutamente esencial para la salvación. Juan 3:16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este versículo destaca tanto la simplicidad como la profundidad del plan de redención de Dios. La incredulidad, por otro lado, nos aparta de este regalo. Jesús también dice en Juan 14:6, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay otra vía de salvación que no sea a través de Cristo. El apóstol Pablo refuerza este mensaje en Romanos 10:9-10, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. La fe en Cristo es mucho más que una simple creencia superficial, es una convicción profunda que transforma vidas. Por tanto, la fe es crucial. Romanos 10:17 nos dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Si hoy formas parte del grupo de los incrédulos, no pospongas la decisión de aceptar a Jesús. La incredulidad es una barrera, pero la fe en Cristo es el puente hacia una vida plena y eterna. 2. Los que buscan otros medios de salvación. El segundo grupo que no será salvo está compuesto por aquellos que buscan la salvación por otros medios distintos a Jesucristo. Este grupo incluye a quienes creen que pueden ser salvados mediante sus buenas obras, otras religiones, filosofías o cualquier otro camino que no sea Jesús. La Biblia es enfática en que solo hay un camino hacia Dios, Jesucristo. Jesús lo dice claramente en Juan 14:6, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay atajos ni alternativas. En Hechos 4:12, Pedro refuerza esta idea cuando declara, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Muchas personas creen que pueden ganarse el cielo haciendo buenas acciones, pero las buenas obras no son suficientes para la salvación. Si bien las obras son importantes como resultado de una vida transformada, no son el medio para obtener la salvación. Efesios 2:8-9 lo deja claro, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. A menudo, también vemos a personas que buscan la salvación en otras religiones o filosofías, pero la Biblia enseña que ninguna otra religión o sistema de creencias puede ofrecer la salvación que solo Jesucristo proporciona. 3. Los hipócritas. El tercer grupo está formado por los hipócritas. Estas son personas que fingen ser devotas, que muestran una apariencia de piedad mientras sus corazones están lejos de Dios. La palabra hipócrita proviene del griego hipócrits, que significa actor o fingidor. En el contexto bíblico, un hipócrita es alguien que aparenta ser justo y piadoso, pero cuyo corazón y acciones no reflejan una verdadera fe. Jesús fue especialmente duro con los hipócritas. En Mateo 23:27-28, dice, «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera se muestran hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia». Este pasaje destaca la desconexión entre las apariencias externas y el estado real del corazón. La hipocresía es peligrosa porque distorsiona la verdadera fe y engaña tanto a los demás como al propio hipócrita. No es suficiente realizar actos religiosos si estos no provienen de un corazón sincero. Mateo 7:21-23 advierte que no todo el que diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo aquellos que hacen la voluntad de Dios. Para evitar la hipocresía, debemos examinar nuestros corazones y nuestras motivaciones. La verdadera justicia y piedad no buscan la aprobación de los hombres, sino agradar a Dios en todo momento.
4. Los autojustificadores. El cuarto grupo está formado por los autojustificadores, personas que creen que pueden ganarse la salvación mediante sus propias obras y méritos. En la parábola del fariseo y el publicano, Lucas 18, 9-14, Jesús nos muestra un ejemplo claro de autojustificación. El fariseo se enorgullece de sus acciones, mientras que el publicano se humilla ante Dios, reconociendo su necesidad de misericordia. La autojustificación es peligrosa porque rechaza la justicia de Dios y coloca nuestras acciones por encima de la gracia que recibimos en Cristo. Isaías 64, 6 nos recuerda que nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia ante Dios. La salvación no puede ganarse a través de nuestros méritos, es un regalo inmerecido de Dios. Pablo advierte en Romanos 10, 3-4 que los judíos de su tiempo intentaban establecer su propia justicia y no se sometían a la justicia de Dios. La autojustificación nos aleja de la verdadera fuente de salvación, la gracia de Dios. Filipenses 3:9 nos enseña que la verdadera justicia proviene de la fe en Cristo, no de nuestras propias acciones. 5. Los blasfemos. El quinto grupo que no será salvo son los blasfemos. La blasfemia es un pecado grave que implica hablar mal o mostrar desprecio hacia Dios, en particular hacia el Espíritu Santo. Jesús advierte que este pecado es imperdonable, Mateo 12, 31-32. La blasfemia contra el Espíritu Santo es especialmente grave porque implica un rechazo consciente y deliberado de la obra de Dios. En Mateo 12, los fariseos acusaron a Jesús de expulsar demonios por el poder de Belcebú, lo que llevó a Jesús a advertirles sobre el peligro de blasfemar contra el Espíritu Santo. Este acto de atribuir las obras de Dios a Satanás es un ejemplo claro de blasfemia. Si bien la mayoría de los pecados pueden ser perdonados, la blasfemia contra el Espíritu Santo es un pecado que la Biblia describe como imperdonable. Sin embargo, es importante destacar que aquellos que cometen blasfemia en ignorancia, como Pablo antes de su conversión, pueden encontrar misericordia si se arrepienten. 6. Los apóstatas. El sexto grupo está compuesto por los apóstatas, aquellas personas que abandonan la fe después de haber conocido y aceptado las verdades del cristianismo. La apostasía es más que un simple desvío, es un rechazo deliberado y consciente de la fe cristiana. Hebreos 6, 4-6 describe la gravedad de este pecado, advirtiendo que es imposible que aquellos que han sido iluminados y luego rechazan la fe sean renovados para arrepentimiento. Judas Iscariote es un ejemplo claro de apostasía. A pesar de haber estado cerca de Jesús, lo traicionó por 30 piezas de plata. Judas tuvo el privilegio de ver los milagros de Jesús, pero eligió deliberadamente rechazarle. Los apóstatas, al rechazar la fe, se alejan de la gracia de Dios y de su oferta de salvación. 7. Los muertos. El séptimo y último grupo está compuesto por los muertos, y no me refiero solo a los físicamente fallecidos, sino a aquellos que espiritualmente están muertos. La Biblia enseña que solo tenemos oportunidad de salvación durante nuestra vida terrenal. Hebreos 9:27 lo dice claramente, está establecido que los hombres mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. No hay segundas oportunidades después de la muerte. Suscríbete y comenta amén.